Bienvenido a la clase 8. Hoy estaremos empezando la sesión 3, la unidad 3. La unidad 3 vamos a hablar sobre la parte avanzada del hardware, en donde estaremos viendo de una manera muy importante lo que viene siendo las funciones que hace el BIOS. El BIOS es una memoria que tiene internamente la computadora, que se llama o significa Basic Input Output System, y en ella está incluida la parte básica de lo que es el arranque de la computadora y las configuraciones. En este episodio, en esta parte, vamos a ver las funciones que podemos modificar con el BIOS, porque aquí es donde quedan administradas y manejadas las características de la configuración básica de la máquina, y es muy importante entender qué es lo que se puede hacer. De hecho, estaremos haciendo una primera práctica que ya podrás implementar en tu computadora. También vamos a platicar sobre algunos elementos adicionales como lo que viene siendo el UPS, las fuentes de energía ininterrumpible, las fuentes de alimentación de reserva, las SPS, y los discos tolerantes a fallas, o sea, hardware un poco más avanzado, más allá simplemente de ver las funciones de la parte básica, ¿no?, de la computadora, mucho más allá de el mantenimiento pues superficial. Por favor, ve este video que es la demostración del BIOS y hace una demostración, hace una introducción. Otra vez, si quieres verlo en español, te vas aquí a donde dice CC, lo pones en español, le das adelantar y entonces vas a ver sobre lo que viene siendo esta parte básica de la administración y el manejo de lo que es el BIOS. Entonces te pido que lo revises. Vamos a hablar sobre un procedimiento que lleva a cabo el BIOS en función de lo que acabas de ver del video, y uno de ellos es el POST. El POST es la prueba que le hace la máquina cuando recién arranca, y significa Power On Self Test. Es la prueba que le hace cada vez que enciendes la computadora y que va a comprobar todos los elementos que están cerca y alrededor de la máquina. Aquí estamos observando un ejemplo, una función de cuando ha ocurrido en función de esta marca particular de BIOS y del motherboard, en donde ha detectado que está bien los componentes. En este caso, por ejemplo, aquí en el primer renglón nos dice que el Northbridge está correcto y que el número de versión que tiene. Ha revisado la ROM, la versión igualmente que tiene. Ha inicializado los controladores. En este ejemplo, ¿verdad? Nos dice que ha iniciado los controladores, ha detectado todos sus elementos. Por ejemplo, detectó en este caso un teclado, un mouse, un disco duro, un CD-ROM, otros dos discos duros, discos SATA, ¿sí? Es lo que ha detectado, y en función de esto tiene un código que esto te va a ser muy interesante, porque en función de la falla que encuentra es la cantidad de sonidos que entrega. Por ejemplo, si hace un sonido, un pitido, significa que no tiene video, y lo que significa es el error de actualización de memoria. Eso posiblemente sea una memoria efectuosa. Si pita dos veces es un error de paridad de memoria. Eso significa que la memoria que tiene no es la adecuada. Por ejemplo, si estaba bien y que de repente hiciste una ampliación de memoria, y si no tiene paridad, entonces va a estar emitiendo esos sonidos. Si da tres pitidos, entonces es una falla de memoria de base 64. Igualmente es un error o un problema de memoria. Si pita cuatro veces, el temporizador no está operativo, y eso tiene que ver con la placa base. Esto muy probablemente sea porque ya no tiene pila el BIOS. Si pita cinco veces es un error de procesador, es un procesador defectuoso, y lo más probable es de que esté mal colocado o que ya esté defectuoso el microprocesador. Esto me ha pasado cuando se ha colocado precisamente mal. 6 sonidos es un error 8042 en la puerta A20, y esto también tiene que ver con un problema muy grave en la CPU, y probablemente de esto ya no se pueda recuperar.
7 sonidos, excepción del procesador, también el procesador defectuoso. 8 sonidos, error de memoria video. Eso significaría que la memoria o la tarjeta de video está defectuosa. 9 sonidos, error de checksum de ROM, el BIOS está defectuoso. 10 sonidos, error de checksum de CMOS, también eso significa que la placa madre está defectuosa. Y 11 sonidos de que la memoria caché está defectuosa. Eso es un problema en la CPU de la placa madre. Entonces esto es muy interesante porque la misma máquina te indica, ¿no?, qué es lo que podría tener como problema. La BIOS y el CMOS, aquí en esta imagen estamos viendo físicamente dónde se encuentra, es un chip pequeño y ahí es donde se encuentra precisamente el chip, ¿no?, el BIOS. Va a depender pues de alguna manera del modelo y junto al BIOS quiero que veas en el video, en la imagen pues, que también hay que identificar las unidades que están disponibles, qué unidades son de arranque, cómo se configura la memoria, todo eso es lo que se puede identificar en el BIOS, cómo se configuran las ranuras de expansión de PCI y PCIe, cómo se configuran los puertos SATA y las funciones SATA y UCBs y las funciones de administración de energía de la placa base. Cada fabricante de motherboards guarda la configuración del BIOS en la placa, o sea, en el chip, y es de una tecnología de CMOS, como lo que está mostrado en esta imagen, ¿no?, lo que te acabo de mostrar. Y esto otro que te estoy mostrando es la pila, que en alguna parte del motherboard lo vas a localizar, puede variar mucho su ubicación. Es una CR2032, es una pila de 9 volts, de 3 volts, perdón, y que sirve para estar alimentando al BIOS. Cuando esta pila ya no está bien, lo que va a pasar es de que cada vez que arranques la máquina, entonces te va a estar diciendo que en la fecha, por ejemplo, te va a decir que es 1 de enero de 1900, ¿no? Y también pues va a perder lo que es la configuración del disco duro y pues tienes que entrar cada vez a que reconozca pues prácticamente todos los periféricos y cuando la vuelvas a encender va a volver a pasar lo mismo. Entonces vamos a ver ahora la UEFI, que en la mayor parte del hardware moderno va a ejecutar la interfaz de firmware unificada de extensiones, es lo que significa UEFI. Los equipos nuevos vienen precisamente con una UEFI y va a dar características adicionales y aborda problemas de seguridad del BIOS. Por ejemplo, BIOS y UEFI, se va a aparecer este mensaje cuando arranca la configuración del BIOS, y esto se debe a que los chips de Intel actualmente admiten la compatibilidad retroactiva con BIOS antiguos, pero para este año Intel lanzará la compatibilidad con BIOS antiguos. Para obtener más información hay que buscar en internet en Intel. La sección que utiliza BIOS UEFI y BIOS UEFI indistintamente. Además, los fabricantes pueden seguir etiquetando sus programas UEFI para BIOS, para los que los usuarios sepan administrar las mismas funciones. Esta memoria va a configurar las mismas opciones de configuración del BIOS tradicional, pero también brinda opciones adicionales. Por ejemplo, la UEFI proporciona una interfaz de hardware habilitada para el mouse en lugar de las pantallas tradicionales de BIOS. Sin embargo, la mayoría de los sistemas tienen una interfaz basada en texto similar a la BIOS antigua. La UEFI puede ejecutarse en sistemas de 32 y 64 bits. Admite unidades de arranque más grandes e incluye características adicionales como el hardware seguro. El arranque seguro garantiza que el equipo arranque el sistema operativo especificado. Esto ayuda a evitar que los rootkits tomen el control del sistema. Para obtener más información hay que buscar en internet sobre arranque seguro y rootkits. Hay que hacer esta actividad, es la 3115. Hay que desarrollarla, es decir, tienes que eternarla, tomas una imagen y lo vas a subir en este día. Finalmente, vamos a hacer una práctica que es la investigación de la configuración de BIOS o UEFI. Vas a entrar a esta liga y te va a presentar este material que viene siendo
la práctica que vamos a implementar. Hay que investigar de la configuración del BIOS o UEFI. Hay que seguir las instrucciones, hay que contestarlo. Este documento que está en PDF lo puedes pasar a Word y hay que contestarlo. Lo vas a subir en la misma sesión de la tarea y sería todo por el día de hoy. Por favor, para efecto de la asistencia, dale like al video para complementarla y anotarla.